días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal se le ha dado a usted esto del yo-yo? Que todos lo hemos intentado alguna vez y fatal. Bueno, pero fatal. Lo mío era un espanto. No, lo mío era un intento frustradísimo. O sea. Bueno, bienvenida al Círculo. Gracias. Le recibimos con una buenísima noticia de última hora. El paro durante el mes de junio ha disminuido en 98.800 y pico personas. En fin, la primera lectura que se hace de estas cifras supongo que será positiva. Hombre, por supuesto, junto con el número de afiliaciones de la Seguridad Social, sin ver los datos todavía, porque en fin, me he enterado estando aquí esperando para sentarme, sin filtrarlos, sin ver el porcentaje de contratos temporales o no, y el tipo de contratos. En todo caso son datos positivos, son un respiro, y lo que hay que seguir es trabajando para que lo que es un respiro temporal se convierta en una noticia buena, continuada, que nos permita empezar a salir de este agujero, claro. Habrá que ver sobre todo cómo está el paro juvenil, porque esta mañana, en nuestra a primera hora, dábamos la noticia de que las últimas cifras que teníamos sobre la mesa sobre el paro juvenil es que estaba en estos momentos en un 52%. Ayer, sí, fueron noticias de ayer. Es una barbaridad. No las va a cambiar, desgraciadamente, los datos de este mes de junio, que conoceremos. Habrá que ver cuántos contratos jóvenes, cuántos jóvenes han sido contratados, en fin, todas esas cifras por dentro hay que filtrarlas, pero el drama del paro juvenil en España es algo verdaderamente determinante, porque es que no solamente es un problema para hoy, es que a veces, en fin, esa situación de paro juvenil continuado lo que lleva es a expulsar a una generación completa, y eso pues es un problema para el presente y es un drama para el futuro, ¿no? A su partido, a UPyD y a usted misma, se les conoce a grandes rasgos en este país, no por una serie de premisas que les han hecho muy conocidos: la unidad de España, ustedes defienden a las víctimas, la dignidad de las víctimas del terrorismo y la ilegalización de todo lo que huela a ETA. Pero hay otros temas en los que conocemos menos su ideario. Por ejemplo, ¿qué propone UPyD para acabar con el paro juvenil? Mire, nosotros hicimos una enmienda de totalidad a la reforma del mercado laboral, y en esa enmienda de totalidad y en las muchas enmiendas parciales que hicimos después, que no nos fueron aceptadas prácticamente media docena de ellas, planteábamos una propuesta integral para el mercado laboral, y dentro de esa propuesta integral pues se verían afectados todos los sectores, también los jóvenes. El paro juvenil está muy relacionado con un mercado laboral, desde nuestro punto de vista, muy mal organizado. Nosotros defendemos el contrato único indefinido como elemento fundamental de todo el mercado laboral, y creemos que además de esa cuestión, para los jóvenes, para lo que afecta directamente a los jóvenes, está muy relacionado con la educación. O sea que realmente en un país en el que el sistema educativo tiene poco que ver con el mercado laboral que se genera y con las ofertas y con las necesidades de la estructura económica del país, pues es que es una situación que te obliga, te lleva, te conduce a la exclusión y al paro, a las personas que terminan sus estudios, que terminan su formación y que no tienen una formación adecuada para las necesidades de la economía. Por tanto, una reforma laboral en la dirección completamente distinta que la que se ha puesto en marcha en España, y una educación de más calidad que requiere que la competencia sea del Estado. Efectivamente, ahí iba yo a ello, porque ha mencionado usted, y lo acaba de decir, las competencias de educación al Estado. Eso mismo acaba de pedir el fiscal general del Estado. Ha dicho que, en fin, que no parece lógico que un país que no es un Estado federal, como tal, tenga en estos momentos transferidas competencias en educación, en justicia y en sanidad. Y es más, ha ido un paso más allá y ha pedido que esas competencias se devuelvan al Estado. Hombre, es que no es porque no seamos un país federal. Realmente la estructura del modelo territorial de España es lo más parecido al federalismo. No lo quisimos llamar, no lo quisieron llamar federalismo, pues porque veníamos de donde veníamos y porque era, digamos, en fin, imposible de que se aceptara el federalismo como concepto, como una forma de salir de la dictadura. Pero realmente la descentralización política que existe en España, en esta España llamada de las autonomías, supera en mucho la descentralización política de muchos estados federales, 10 puntos más que en Alemania, por ejemplo. O sea que no lo llamamos federal, pero hay una grandísima descentralización política. El problema no es que esté descentralizada políticamente el Estado. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia defendemos la descentralización política como modelo de Estado, pero la descentralización política teniendo en cuenta qué es lo mejor para los ciudadanos, para responder a las necesidades del país. Yo creo que en España nos falta
en fin, no sé, si cuajo político o cuajo democrático para analizar las leyes a la luz de sus consecuencias. A lo largo de estos 30 años se han ido produciendo descentralización de competencias, transferencia de competencias. La educación, por ejemplo, no está definida en la Constitución que sea competencia de las comunidades autónomas, se ha venido produciendo. A ver, analicemos cómo hace Alemania a la luz de las consecuencias que ha tenido para la igualdad, para la competitividad, para la cohesión, que la transferencia de educación esté en 17 comunidades autónomas, que en sanidad ocurra lo mismo, que en justicia ocurra lo mismo, que ha sido muy bueno para España. Pongámonos que lo analizamos y decimos, oye, genial, 17 sistemas educativos ha sido extraordinario, están las universidades españolas entre las mejores, maravilloso y tal, pues lo dejamos. Que llegamos a la conclusión contraria, que no ha servido para eso, que no hay cohesión, que no hay igualdad, que no está garantizada la calidad, hombre, pues lo cambiamos. O sea, lo cambiamos porque el modelo territorial del Estado no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y así con todo, les he escuchado hablar hace un momento de la liberalización del comercio, en fin, de estas medidas que ha semi-anunciado el presidente del Gobierno. En España hay 17 fronteras, hay 17 mercados económicos. No hay país que resista a eso. O sea, tanto es así, señora Díez, que en estos momentos, con el tema del copago de los medicamentos, tenemos a varias comunidades autónomas que se han opuesto en absoluto a aplicar este copago, entre ellas el País Vasco, por ejemplo. Sí, con el llamado copago y con los recortes que se están produciendo en servicios básicos para los ciudadanos. Pero tiene que ver un poco con la misma reflexión de fondo que estábamos haciendo. No es que los recortes sean injustos o sean la última alternativa y en España se esté haciendo lo primero, que es el punto de vista de Unión Progreso y Democracia. No, es que además, como los recortes en los sistemas, en los servicios básicos, en los servicios esenciales, cada comunidad autónoma la está haciendo como le da la gana, al final resulta que además de generar una injusticia, generan mayor desigualdad. Y tú, ciudadano español, estás en desigualdad de condiciones dependiendo de la parte de España en la que vivas. Y esto no es bueno desde ningún punto de vista. Por eso, en España hay que refundar el Estado. O sea, esta es nuestra propuesta, porque es la necesidad del país. Hay que refundar el Estado, hay que librarse de prejuicios y de complejos, hay que sentarse las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, revisar el estado de las cosas, revisar a dónde nos ha conducido esta deconstrucción, porque no había un horizonte diseñado que supiéramos dónde queríamos ir, lo hemos ido haciendo, sino que se ha venido produciendo, revisar a dónde nos ha llevado desde ese punto de vista de libertad, de igualdad, de cohesión, de justicia, y una vez que lleguemos a la conclusión de las cosas que están mal, que es fácil de llegar a esa conclusión, pues lo cambiamos, porque la Constitución no es una ley sagrada. O sea, la Constitución la hemos hecho los hombres y, por tanto, como la hemos hecho nosotros para servir a los ciudadanos, nosotros la podremos cambiar. Si podemos cambiar el artículo 135 en un despacho de madrugada porque nos lo pide la Unión Europea, digo yo que podemos cambiar nuestro modelo territorial o cualquier otra cosa porque lo decidamos nosotros. Bueno, pues seguramente ese discurso está calando y está calando mucho en los ciudadanos, porque las últimas encuestas, con las que usted supongo que estará muy contenta, lo que vienen a revelar es que los dos grandes partidos de este país, Partido Popular, actualmente el Gobierno, Partido Socialista, actualmente líder de la oposición, caen en picado en intención de voto, mientras que Izquierda Unida y ustedes, su PID, aumentan de manera considerable. Bueno, esto de líder de la oposición, en la oposición, digamos, porque bueno, el peso de liderar la oposición le quitamos el liderazgo no me parece que esté. Bueno, no, yo creo que las encuestas lo que demuestran es que se está produciendo en España, yo creo que se va a producir a mayor velocidad de lo que aparece en las encuestas, algo muy similar a lo que se ha producido en Grecia en relación con la suma de las dos grandes fuerzas políticas. En Grecia, en año y medio, la suma de los dos grandes partidos políticos pasó de representar el 87% al 37%. En año y medio, desde unas elecciones hasta las siguientes. Luego las últimas se recuperó un poco y está alrededor del 40%. Es decir, hay un fracaso del bipartidismo. Los ciudadanos pasan factura a esa forma de repartirse alternativamente el poder, a que no haya alternativa política, sino mera alternancia, y esa factura van a terminar pasándola también en las urnas. Y eso es bueno, señora Díez, se lo digo porque si uno lo piensa fríamente, dice, bueno, las democracias más consolidadas del mundo, que podían ser Estados Unidos y Gran Bretaña, tienen un bipartidismo clarísimo y funcionan con una cierta normalidad, mientras que países en los que se ha fraccionado mucho el tema del voto, como puede ser Grecia, a la hora de formar gobierno hay que formar un gobierno de coalición, que ya sabemos cómo funcionan los gobiernos de coalición normalmente, acaba todo el mundo a bofetadas.
¿Es bueno que España vaya hacia ese modelo y no consolide un bipartidismo sólido e importante? En España el bipartidismo está tan consolidado que no solamente está en los gobiernos, controla todo, desde las cajas de ahorros hasta el Tribunal Constitucional. Eso no es bueno. Es que aquí lo que hay es una partitocracia. Entonces, claro, en Estados Unidos hay dos partidos, pero la Corte Suprema no la controlan ni los conservadores ni los demócratas. Hay independencia entre poderes. Aquí el bipartidismo se ha quedado con las instituciones. No hay más que ver los últimos acuerdos, que le han llamado pactos de Estado para repartirse el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral, pues como si fuera su casa, o sea, como si fuera su corralito. Eso es malo. O sea, dice, no sería muy bueno. Bueno, en España ha habido bipartidismo siempre, ¿y quiénes han controlado las grandes decisiones de Estado? Partidos políticos que no creen en el Estado, porque aquí el partido bisagra han sido partidos nacionalistas que de lunes a jueves son hombres de Estado y de jueves a lunes son independentistas, y han controlado en las últimas legislaturas decisiones que afectan al Estado. O sea, no solamente han pactado sobre cuestiones sumándose a grandes pactos de Estado, ¿no? Se han convertido en la llave para tomar decisiones. Piensen ustedes en los estatutos de segunda generación, piensen ustedes en el pacto antiterrorista que se rompió en la legislatura pasada. No, yo creo que en España hace falta un partido nacional que defienda al Estado y que les obligue al PSOE y al PP a comportarse como partidos nacionales, y que además no tenga un sentido patrimonialista de las instituciones, que es lo que tiene el PSOE y el PP, que tenga, en fin, altura de miras, generosidad, y insisto, que les obliga a comportarse. Yo creo que eso será muy bueno. Afortunadamente en España no ha ocurrido todavía, y de nosotros depende de que no ocurra, lo que ha ocurrido en Grecia, que el fracaso del bipartidismo, la separación entre los ciudadanos y los dos grandes partidos, claro. No, y además ha hecho que surjan movimientos y partidos antisistema, xenófobos, racistas. Bueno, tenemos la oportunidad de que en España no ocurra eso, que se defiendan las grandes reformas, pero desde dentro de las instituciones y acatando las reglas de juego. Nos preguntan desde Europa, señora Díez, ¿por qué nos empeñamos en salvar entidades bancarias que no son viables en vez de cerrar el kiosco? Desde España nos preguntamos lo mismo. ¿Cerrar los bancos que no funcionan? No, es que si nos cuesta más mantenerlo que cerrarlo, si nos empeñamos en juntar dos cajas de ahorros malas pequeñas para tener una caja de ahorros mala grande, bueno, habrá que preguntarse por qué lo hacemos. Yo creo que no, esta cosa de que hay que salvar las entidades financieras para salvar el país, hay que revisarla, ¿no? Hay que qué entidades financieras y cómo las salvamos, además. Pero fíjese usted que lo de las entidades financieras es otro ejemplo más de patrimonialismo de los grandes partidos políticos, de los dos del bipartidismo, también de eso, del sistema financiero. El fracaso, aquí hablamos mucho de que los riesgos del sistema financiero español, los problemas, no, del sistema financiero no, de las cajas de ahorros, que son el 51% del sistema financiero. ¿Y por qué son las cajas de ahorros? Pues porque los partidos políticos han metido la mano. No que se hayan llevado el dinero, sino que han metido la mano en los órganos de dirección de las cajas de ahorros, porque han estado completamente politizados, porque han tomado decisiones de carácter económico no basado en criterios económicos, sino en criterios partidarios. Y bueno, si se hubiera cambiado eso hace un montón de años, nosotros llevamos 4 años defendiendo la despolitización de los órganos de las cajas de ahorros. Oiga, como un solo hombre y como una sola mujer, el PP y el PSOE votaban en contra. Es que aquí ha habido 4 reformas del sistema financiero. En la última, el PSOE se abstuvo, pero en las 3 anteriores votaron juntos. Se llamaban reformas del sistema financiero, pero no eran reformas. Bueno, son muy responsables estos dos partidos políticos de lo que ha ocurrido en España. Por tanto, los ciudadanos tenemos la obligación de pedir las responsabilidades. Yendo al Estado autonómico, que es uno de los temas que a mí me quita el sueño, circula por Internet, hecho por ustedes, desde el 2010, un informe muy bien hecho que se titula El coste del Estado autonómico, donde ponen incluso con cifras, es decir, ha pasado de la poesía a las matemáticas o PIB. Entonces dicen ustedes, bueno, se podría recortar o ahorrar hasta el 2,3% del PIB, me parece que lo cifran en 23.000 millones, que es aproximadamente esa cantidad. Y ahora la acabo de oír, lo he oído más veces, no, hay que ir mucho más allá, hay que revisar el Estado autonómico. ¿Cómo? Es decir, porque ahí sí que no tienen ustedes ningún documento, y he estado buscando en que dicen ¿qué haríamos nosotros? Sí, en el programa electoral, sí, definimos perfectamente qué competencias debiera de recuperar el Estado. Hay que reformar la Constitución. Desde nuestro punto de vista, nuestro modelo es un modelo federal, cooperativo, de alta descentralización política, pero con algunas competencias como la educación, la sanidad, la justicia del Estado e indelegables.
Luego la gestión la lleva quien determinemos que la lleva, pero la competencia es una competencia exclusiva del Estado para garantizar la cohesión y la igualdad. Además, en las competencias que no sean del Estado, hay una cláusula final que existe en todos los países federales, que es la cláusula de permanencia, de prevalencia. Cuando hay debate, cuando hay discusión y no hay acuerdo, finalmente, pues el Estado, que es lo que en fin, garantiza la cohesión y la igualdad en todo el mundo, en todos los países que tienen un modelo federal o un modelo de descentralización política. Lo que no cabe es tener en España un modelo como el actual, en el que convive lo federal, porque eso es el modelo autonómico, lo confederal, porque eso es País Vasco, Navarra y los estatutos de nueva generación, o sea, la bilateralidad, lo que se instauró en el Estatuto de Cataluña y los que le siguieron, el de Valencia entre otros, y además el centralismo. Las tres cosas a la vez es imposible. O sea, no es posible, no porque no nos guste teóricamente, sino porque la consecuencia de eso es un país inviable e insostenible. Inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico. Esto ¿es nuevo? No, lo teníamos que haber hecho antes, cuando la situación económica era otra. Pero hoy es tan evidente. No es que he escuchado a veces decir, no, es que no, claro, que es que no nos lo podemos pagar. Digo, no, si no es que no nos lo podamos pagar, por ejemplo, la educación que la hemos citado antes, un modelo de alta descentralización, es decir, con 17 sistemas educativos, que nos ha costado muchísimo dinero, no ha generado los mejores resultados. Oiga, en España, a ver, qué bueno ha sido 17 sistemas educativos, pero ya no tenemos dinero. Ahora, qué bien nos ha ido, ¿eh? No, oiga, es que nos ha ido fatal. O sea, aparte de que nos ha costado muchísimo dinero, es que nos ha ido fatal. César. Muy buenos días. Yo dos preguntas muy rápido. Una es, hablaba de refundar el Estado antes. ¿Qué tiene que pasar en España? Porque parece que la gente solo sale a la calle si ganamos la Eurocopa. Que no está mal, yo también que no está salí mal anoche. Y es algo muy positivo y sale. Pero, alegría, sí, al pobre. Pero ¿qué tiene que pasar en España para que realmente la gente diga hasta aquí hemos llegado, a la partitocracia que usted comentaba, que yo creo que muchos pensamos que sí, que hay un problema muy grave en las instituciones? ¿Qué tiene que pasar en España para que eso realmente ocurra? O sea, la sociedad, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Y que no derivemos hacia lo de Grecia. Y luego, por otro lado, cuando surge UPyD muchas veces en una conversación, ahí me choca a la gente, la crítica mayor que hacen al partido es hacia usted directamente, diciendo que lleva muchos años en política, que es que lleva toda la vida, que es una política de clase, que cómo ha cambiado, evolucionado. Es que un político no puede evolucionar, hay un límite para la vida política. No sé qué opina al respecto. ¿Qué tiene que pasar? La primera cuestión. Sí. Yo realmente creo que lo que tiene que pasar ya ha pasado y que se va a transformar de desafecto en votos. Yo creo que la gente va a tomar conciencia de que puede elegir y va a elegir, y que eso que aparece siempre en el CIS, que el 80% de los ciudadanos están completamente en desacuerdo con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con la gente que va en las listas y luego van y les votan, eso algún día se va a romper, porque si dijeran, es que nos chiflan, ¿vale? Pues oye, pues les chiflan, pero no, es que es horrible, no sé qué, corruptos en las listas, y les vuelven a votar. Yo creo que eso se ha acabado, pero es que se va a acabar en las próximas elecciones, lo digo sinceramente. Creo que esa madurez democrática de votar libremente, o sea, sin tener las orejeras puestas, oye, que dentro de 4 años no te gusta la opción, pues votas a otro. O sea, esto yo creo que en España se ha acabado y eso lo vamos a ver muy pronto en las próximas elecciones. Nosotros pensamos respecto de los límites en la acción política, nosotros hemos establecido en nuestros estatutos la limitación de mandatos para un mismo cargo de 2 legislaturas, y eso pues nos afecta a todos, a mí también. Yo he militado en otro partido político en el que eso no existía. Lo mismo que hemos planteado la reforma de la ley electoral con listas abiertas y con determinadas cosas que no llevan en este momento los partidos que pueden llevarlo. Y bueno, pues yo llevo toda mi vida haciendo política y me apasiona la política. Y quiero seguir haciendo política y la haré desde dentro de un partido, desde dentro del Congreso. Haré política porque la política es algo que hacen los ciudadanos. Un ciudadano, por el hecho de comportarse como tal, hace política. Por cierto, he leído, les recomiendo mucho, una entrevista que le hicieron ayer a Jesús Loza, el comisionado de víctimas de terrorismo, en El Correo, en la que dice, en el titular, recomienda a las víctimas que si quieren hacer política, formen un partido político. Sí. Que es este concepto de que para hacer política tienes que hacer un partido político. Claro, se lo recomiendo
encomienda a las víctimas, les debe decir algo así como, en fin, si queréis hacer política, hacer como los asesinos de vuestros familiares, haced un partido político y entrad en las instituciones. Bueno, pues eso, hacer política es ser ciudadano. Entonces yo haré política toda mi vida y la haré desde donde me corresponda, porque cuando los ciudadanos pasamos de la política, llegan a las instituciones otros ciudadanos que pasan de nosotros, y eso es muy malo para la democracia. Ha dicho usted una frase muy bonita que nos ha llamado mucho la atención a todos: sentarse a hablar de refundar el Estado, ¿no? Pero se sentará usted y los del PP, porque PNV, CiU, Gallegos y PSOE no están dispuestos. Entonces, es una frase más lo que dice. Parece que el PP tampoco. Tampoco. Bueno, quiero decir, no, entonces ¿se va a sentar usted con usted mismo? No, yo sé que nos sentaremos todos algún día. Bueno, pues parece que no vamos por ahí, ¿eh? Vamos precisamente por lo contrario, es decir, gana España la Eurocopa y los nacionalistas lo primero que dicen no es alegrarse porque el Estado gane, sino nosotros lo que tenemos que tener es nuestra selección nacional para poder defender nuestros intereses. Pero fíjese una cosa, es que la política está para ir por delante, para ir por detrás de los ciudadanos está la demoscopia. O sea, preguntas a la gente qué es lo que quieren y los políticos que creen que la política es la demoscopia hacen lo que han dicho las encuestas. Nosotros tenemos la obligación como políticos de ir por delante, de analizar las circunstancias y de hacer propuestas para cambiar una situación que nos parece negativa. Y yo eso es lo que hago esta propuesta y me escuchan y me llevan la contraria, pero luego cuando se juntan y hacen ruedas de prensa dicen cosas muy parecidas, aunque no se atrevan a ponerlas en marcha. Y como yo creo que ni en marcha ni en un papel. No, como yo creo que lo que propone Unión Progreso y Democracia en esta materia es lo que hay que hacer, lo tengo que defender y lo defiendo. Y al final, pues si en fin, convenzo a los demás, terminaremos haciéndolo. Yo sé que refundar el Estado en España, lo llamemos como lo llamemos, es algo que tendremos que hacer, que lo haremos por decisión propia o nos lo harán desde fuera como nos lo están haciendo. Fíjense que cuando hace 4 años nosotros empezamos a hablar de duplicidades y de despilfarros y de la necesidad de terminar con todo tipo de duplicidades, no solo nos votaban en contra cuando llevábamos esas propuestas, porque la ventaja nuestra es que no solo lo decimos en las ruedas de prensa, sino que vamos al Congreso con una iniciativa legislativa y les obligamos a votar. Bueno, no solamente nos votaban en contra y nos llamaban de todo durante todo ese tiempo, sino que pasados unos meses salían y decían ellos, sí, hay que terminar con las duplicidades, no, las diputaciones sí, las diputaciones... No, se ponen a hablar de esos asuntos, incluso tímidamente empiezan a hacerlos, no se atreven a ir a la raíz del problema. Eso nos está pasando desde que nacimos. Es decir, nosotros, Unión Progreso y Democracia, ha influido políticamente muchísimo en este país. No hemos sacado iniciativas políticas muchas adelante con votos, pero hemos introducido un debate y una reflexión y un discurso que los políticos de otros partidos que no quisieran que ese discurso se hubiera introducido, que no quieren que ese discurso se introduzca, saben que tenemos razón y que la gente nos da la razón y por eso hablan de las cosas aunque no lo cambien. Pero sí que nos pasa todo el tiempo. Nos ha pasado incluso con la última proposición no de ley que hemos llevado en relación con la ilegalización de Bildu y de Amaiur. Me llamaron de todo, ¿para qué les voy a contar? O sea, el enemigo éramos nosotros, no era Amaiur. El PP y el PSOE hicieron un pacto de hierro para tumbar aquello y para descalificarnos. Oiga, ahora sale el ministro de Interior a decir que el reloj está puesto ya, el contador, en el tal, que hay que iniciar un proceso, que sepan que podemos iniciar. Bueno, ¿qué es lo que se ha producido desde que dijimos eso hasta ahora? No ha sido la sentencia del TC, ha sido que ellos sí que hacen muchas encuestas y sí que les importa mucho la demoscopia. Y saben que eso que estamos diciendo es aparte de ser lo justo y lo cierto, es lo que mucha gente no comprende de la negativa del Partido Popular. Y por eso van por detrás. Y yo creo que eso es lo que nos toca. Decir las verdades del barquero, elevar a categoría política lo que es una reflexión de los ciudadanos, decir en la tribuna del Congreso de los Diputados lo mismo que en esta tertulia, decirlo en el País Vasco cuando pedimos el voto a los ciudadanos, decir en el País Vasco cuando pedimos el voto a los ciudadanos que el concierto es un privilegio, que tuvo su sentido seguramente cuando se puso, que hemos hecho todo tipo de esfuerzos para que eso significara el constitucionalismo, constitucionalizara el nacionalismo, que siempre fue injusto y que ahora también. Decirlo allí y decirlo aquí. Rosa Díez, pues aquí lo ha dicho. Yo estoy encantada de tener con nosotros. Lástima que se nos ha acabado el tiempo desde hace un ratito y nos van ya empujando. Ha sido un placer, como siempre, Gracias, tenerles con